Ikoria, la supervivencia del más apto. Dranith ha caído. Jirina Kudro, maltrecha, conduce a los supervivientes por Yal Korcha, el camino del terror, mientras Vivian persigue a un terrible enemigo. Solo los fuertes sobrevivirán este día. Había sido un día muy duro. Su columna, un nombre tan formal para una fila de hombres, mujeres y niños sucios y exhaustos, serpenteaba entre las agujas de roca irregular que rompían la línea del horizonte. Monolitos formados por los incendios y los terremotos que azotaban regularmente la superficie de Raugrin, hasta solo las criaturas más resistentes sobrevivieron. «Pero sobreviven», pensó Jirina Kudro, caminando junto a uno de los carros llenos de reliquias de su vida en Dranith, desde antes de que llegaran los invasores. «Tal como lo haremos, como debemos». Su propia montura había bajado millas atrás con la boca llena de espuma roja, y ella se había negado a tomar otra. El vidrio volcánico triturado que bordeaba el camino no era más amable con las botas de cuero que con los cascos, pero aún así caminaría. Le había pedido eso a su gente, la gente de Dranith. Si ellos podían cruzar este maldito paisaje infernal a pie, ella también lo haría. Yal Korcha, así lo llamaron, el camino del terror. Era un lugar duro, y había sido un día duro. Pero en algún lugar más adelante esperaban los gruesos muros y las lanzas erizadas de borde lava. Y otra oportunidad para ellos, otra oportunidad de mantener las puertas, en sobrevivir. Más adelante en la fila vio al coronel Brith, cabalgando hacia ella a trote, haciendo muecas y murmurando con cada salto de la silla. «¿Noticias?», dijo Jirina, prescindiendo de las típicas formalidades. Ella no tenía la energía. «General Kudro», dijo Brith, lanzando un saludo inteligente que, sin embargo, parecía algo petulante. «Según los informes de nuestros escoltas, Bordelava está todavía a medio día de marcha. Estaremos ahí al anochecer». Medio día de marcha. Parecía tan fácil. Cuando uno lo decía así, si pudiera mantener unida a su gente un puñado de horas más, estaría a salvo. O al menos tendrían otra oportunidad de estar a salvo. «General», dijo Brith, «si me permite decir lo que pienso con más franqueza de lo que podría hacerlo mi rango». «Solo dilo, Brith. Puedo caminar unas cuantas horas más, pero vas a llevarme al límite de mi resistencia si sigues así». Se erizó. «Muy bien. Hay muchos heridos en nuestra columna y muchos enfermos. Ambos nos están frenando. Tal vez sería prudente enviar un destacamento de soldados por delante, para preparar Bordelava para nuestra llegada». «Necesitamos todos los luchadores que podamos reunir aquí», dijo Jirina. «Estos heridos y enfermos que mencionas no podrán defenderse de un ataque por sí mismos». El caballo de Brith se movió un poco de su lugar. «Disculpe, general, pero si esa cosa nos alcanza no habrá pelea, solo masacre». Le dolían sus pies. Sus hombros ardían bajo el peso de su armadura. «Entonces será mejor que esperemos que Vivian y sus nuevos amigos tengan éxito en su cacería». «¿Cómo puede confiar en ella?», Brith siseó. «Ella no sabe nada de nuestra gente, nada de lo que hemos sacrificado». «¡Suficiente!», escupió Jirina, su paciencia llegando a su fin. «Ya tenemos muy pocos aliados. No permitiré que descartes a uno de nuestros más fuertes por una paranoia infundada». El labio de Brith se curvó. Después de un largo momento se volvió y agarró las riendas, pero antes de que pudiera alejarse un grito se elevó desde algún lugar detrás de ellos. El pánico comenzó a rodar por la caravana en oleadas, seguido de otro sonido, un aullido espantoso y reverberante, como una hoja de metal y una bestia a la vez. Jirina arrancó la espada de su vaina. «¡Capas de cobre!», ella llamó. «¡A las armas!». A la guerra, al sacrificio, a la muerte eterna sin fin. Vivian apretó la oreja contra el suelo y cerró los ojos, oliendo a azufre, tierra, el olor a hierro de la tierra volcánica. Ahí impactó en algún lugar cercano, y luego un largo suspiro después de nuevo. ¡Tum! ¡Tum! Como un trueno que se arrastra sobre las llanuras. Se enderezó y se secó la mejilla. Detrás de ella, hombres y mujeres estaban de pie desde la pequeña cobertura que ofrecían los matorrales en su pequeña colina. Gafas, máscaras y capuchas los dejaban sin rasgos distintivos. La mayoría llevaba lanzas largas con puntas de púas malvadas. Algunos tenían arcos colgados de los hombros y pequeñas botellas de todos los venenos imaginables colgando de bandoleras. Cuando llegara el momento, cada flecha se rociaría con 3 agentes separados antes de embarcarse en su vuelo letal. Eran asesinos a la vez. Personas que se ganaban la vida yendo a la naturaleza y sacrificando cualquier cosa que pudiera considerarse una amenaza para la humanidad. No tanto cazadores como exterminadores.
y en circunstancias normales Vivian habría sido su enemigo jurado. Pero ahora son solo otra flecha en mi carcaj, pensó. Está cerca, dentro de 1 milla, tomen sus posiciones. Sin una palabra se desplegaron en cuclillas cuidadosamente, apenas emitiendo un sonido salvo por el susurro de la hierba contra la ropa oscura. En 1 minuto se habían ido, dejándola sola con el hombre al que llamaban su líder. El cazador de monstruos más consumado de Ikoria no era un hombre particularmente alto, pero sus hombros eran anchos y estaban llenos de músculos. Su cabello estaba peinado hacia atrás desde una frente alta. Ese ridículo bigote suyo parecía acentuar aún más su fea sonrisa. Escúchate, dando órdenes como un alto comandante de Dranith. Sabes que solo obedecen porque yo se los ordeno, ¿no? Ella lo ignoró, sus ojos fijos en la boca del cañón por delante. Desde esta distancia no podía distinguir las sutiles diferencias en el color de la tierra, donde habían enterrado sus pequeñas sorpresas. Eso era bueno. En algún lugar al este, Jirina y los otros inocentes de Dranith se arrastraron lentamente hacia el refugio. Luca vendría por ellos, no importaba lo poco que le gustara a este hombre. Ella y Cheville eran lo único que se interponía entre esas personas y su destino. ¡Tum! ¡Ahí está de nuevo! ¡Tum! ¡Tum! ¿Qué pasa, amante de las bestias?, se burló Cheville. ¿El gato alado te comió la lengua? ¿O tal vez es el terror que se ha apoderado de tu corazón? No temas, porque el gran Cheville está aquí. Y si hay algo que hacer, es matar monstruos. Apenas podía escucharlo. Toda su atención estaba ahora fijada en el cañón, donde emergió una depresión de ratones lagarto, corriendo en zigzag, apenas perceptibles. Los movimientos erráticos y sin sentido de una presa que huye de un depredador. ¡Tum! Justo detrás de las pequeñas criaturas venía una rapaz, luego otra y otra después, todas corriendo muy cerca del suelo, con la cola estirada detrás de ellos para mantener un equilibrio, moviéndose en líneas sinuosas y seguras. Uno podría haber pensado que estaban viendo una cacería, si las rapaces no hubieran cerrado la brecha e ignorado por completo a los ratones lagarto. Solo estaban tratando de alejarse del cañón. Desde algún lugar detrás de ellos llegó un aullido profundo y gutural. ¡Tum! De la boca del cañón salió ahora un bantasaurio, 30 toneladas de animal en estampida, una masa increíble de músculos y voluntad, todos dispuestos a escapar. Sin embargo, en la prisa de la bestia, calculó mal su posición. Vivian observó cómo resbalaba una pata colosal, perdiendo miles de libras y desequilibrando la cuidadosa arquitectura del galope del dinosaurio. Casi en cámara lenta, cayó, solo por un momento, pero ese momento fue suficiente. Mientras el bantasaurio se esforzaba por volver a ponerse de pie, su cuerpo de repente se sacudió hacia atrás. Volvió a bramar, gritando, antes de que las 30 toneladas fueran arrastradas violentamente hacia atrás y fuera de la vista. ¿Qué diablos?, siseó Cheville, incluso su bravuconería detenida. La criatura continuó aullando, las llamadas desesperadas y aterrorizadas, hasta que, con un chasquido distante y húmedo, se detuvieron abruptamente. Siguieron más sonidos, terribles, inubicables, rasgaduras, chasquidos, los sonidos de comer y de cosas para las que Vivian no tenía palabras. «Se supone que debemos estar cazando al capa de cobre, el exiliado», dijo Cheville, que ya no se atrevía a hablar por encima de un susurro. Vivian solo asintió hacia el cañón. «Sí, eso hacemos». En Ikoria llamaban monstruo a casi cualquier cosa. El miedo impulsó esa etiqueta. Una civilización criada para odiar y despreciar a las criaturas con las que compartían su plano. Los animales de Ikoria eran poderosos y peligrosos, feroces y orgullosos, pero Vivian no los llamaría monstruos. No se parecían en nada a lo que salió de ese cañón, sacudiendo la tierra con cada pisada atronadora. Tenía, en un sentido amplio, la forma de un hombre. 2 brazos, aunque más largos y delgados de lo que podría pertenecer a un ser humano. 2 piernas, más gruesas para soportar el gran peso de su enorme cuerpo parecido a un cadáver. En su centro sobresalía. Ya no era un hombre. No del todo. Era Luca. Todavía recordaba la última vez que hablaron. Fue Vivian quien lo convenció de ir a Nueva Pirexia con el equipo de ataque. Habían querido más que nada volver a casa como un héroe, en lugar de un traidor. Pero solo había conseguido la mitad de ese deseo conseguido. Luca colgaba de una telaraña de carne en el centro del titán, acurrucado en su torso como un corazón expuesto. Vivian casi reconoció la mitad superior de su cuerpo, aunque estaba destrozada por enchufes y tomas de corriente, y ahora unida con cobre que se había vuelto de un verde enfermizo debido al cardenillo. Debajo de la cintura, sin embargo, lo habían atado a una criatura de metal iridiscente, transformándolo en un espantoso centauro.
Su interminable masa ondulante era de 100 colores, incontables permutaciones cruzaron su piel. Espinas afiladas y escamas endurecidas hasta un pelaje erizado, hasta grandes capas de carne rosada y marrón desnuda. En la losa de elefante que formaba la pierna izquierda de la abominación, vio el rostro inmóvil y de ojos vidriosos del vantasaurio. Vivien observó con mudo horror cómo se hundía hacia atrás, deslizándose en la carne como un barco bajo las olas. Ya se llevó a Dranith. El recordatorio vino a ella, y retornó su significado con nuevo horror. Este era su eluda ahora, su vínculo a través de la lente retorcida de Pirexia. Cuando entró en el valle, la primera de las minas explotó debajo de la cosa. Los ratones lagarto y las rapaces habían sido demasiado ligeros, los explosivos colocados una hora antes, enterrados demasiado profundo. El vantasaurio podría haberlo hecho, pensó Vivien. Pero el vantasaurio... Bueno, el monstruo Luca no emitió ningún sonido de angustia. No tenía boca para gritar. Sin embargo, se inclinó hacia adelante y estiró un brazo para sujetarse. Golpeó otra mina. Una cascada de explosiones se desgarró, lanzando penachos de tierra negra en el aire. Ahora retrocedía, alejándose de las explosiones, y un estruendoso crujido atravesó la llanura aluvial en la cual se encontraba. La abominación dio un paso hacia adelante, y esa pierna carnosa y titánica se hundió, más allá de la corteza endurecida, en el corazón volcánico palpante de Raugrin. Incluso desde aquí, Vivien podía sentir la oleada de calor sobre su rostro, mientras el magma burbujeaba alrededor de la pierna del monstruo Luca. Las llamas estallaron más arriba en el tronco, y el humo comenzó a salir por el suelo del valle. El olor era horrible, más allá de toda descripción. Estaba fascinada por la vista, el horror y la escala de la misma, como un vistazo al nacimiento primordial del plano. Casi no vio a Cheville levantándose a su lado, ahuecando sus manos para gritar: ¡Ahora lo tenemos! De los manojos de pasto rojo que rodeaban la entrada del cañón se alzaron los cazadores vestidos de negro de Cheville. Lanzaron una punzante nube de flechas que salpicaron el flanco del monstruo Luca. Los ejes más cercanos a la lava estallaron en pequeñas llamas multicolores mientras los venenos ardían. A ambos lados de la monstruosidad, otros lanzaron lanzas con púas sujetas a cuerdas, clavando 2 docenas en la carne de la terrible bestia de Luca. Los cazadores tiraron de cada línea enseñada y luego, con movimientos practicados, desengancharon largos martillos para clavar estacas en el suelo como anclas. ¡Disparen!, ladró Cheville. Vivien ya estaba tirando de la cuerda del arca. Su codo se elevó, los poderosos músculos de su espalda y hombros se tensaron en un movimiento practicado. Una flecha de luz verde translúcida se formó entre sus dedos índice y medio. Era una posibilidad remota, pero ella la había hecho más larga. Vivien soltó. La flecha voló hacia adelante. Pura magia, libre del toque de la gravedad. Cruzó el espacio entre ella y el monstruo Luca en un instante. Justo antes de que aterrizara en el cuerpo real de Luca, el pirexiano implantó en el centro de esta horrible construcción de carne un espolón de hueso que sobresalía repentinamente de la carne que lo rodeaba, atrapando el disparo sin causar daño. Cheville ladró una palabrota. Vivien preparó otro disparo, pero la cosa ya se inclinaba hacia adelante, ocultando su corazón. Lentamente, entonces, como una bestia que se despierta del sueño, empujó hacia adelante. Las docenas de cuerdas en el costado de la cosa se tensaron y luego comenzaron a ceder. Algunos se rompieron, para otros las lanzas se desgarraron, desordenadamente de la carne moteada. Vivien podía escuchar gritos de pánico de los cazadores en el suelo. Algunos ya estaban girando para correr. Otros prepararon las segundas púas, sopesándolas para otro lanzamiento. Estos pagaron por su valentía. Con un movimiento de un brazo deforme, el gigante los limpió de los matorrales. Los que no fueron arrojados como muñecos fueron incrustados. Vivien pudo ver, en el brazo de la cosa, gritaron y saludaron impotentes mientras se hundían más y más en la carne antes de desaparecer finalmente. ¡Pónganse de pie y peleen, bastardos! Cheville bramaba, pero era inútil. Los cazadores, si es que podían escucharlo, ahora estaban locos de miedo, corriendo sin ninguna apariencia de organización, sin pensar más que en poner distancia entre ellos y ese monstruo a sus espaldas. Uno tropezó y cayó hacia adelante, aparentemente lo suficientemente fuerte como para activar uno de sus explosivos enterrados. Desapareció en una repentina columna de humo negro. A Vivien le dolía el hombro. Aún así mantuvo la cuerda tensa, esperando una abertura. Ninguna llegó. Sin enderezarse de su corazonada, el monstruo Luca comenzó a abrirse camino para liberarse del pozo de lava donde aún ardía. Si se liberaba, nunca tendrían otra oportunidad.
Respiró hondo y cerró los ojos, abriendo su mente a los espíritus dentro del arca. Chasquearon, bramaron y rugieron dentro del arma, como si estuvieran tan desesperados como ella por destruir a la abominación. Ella soltó. La cuerda saltó hacia adelante. La flecha espectral voló hacia su objetivo. Esta vez la energía viridiana se desplegó, creciendo a medida que se elevaba hacia el monstruo Luca, cambiando y multiplicándose en tamaño. Una pierna translúcida y poderosamente musculosa tocó la tierra a medio camino, sin perder nada de impulso de la flecha. Una mandíbula verde fantasmal se materializó, ya abierta en un rugido desafiante. El Fauces Pavorosas espectral, tan depredador en la muerte como lo ha sido en vida, se estrelló contra el monstruo Luca con una tremenda fuerza. Por un momento, la abominación pareció superada. Era más grande que el Fauces Pavorosas, pero torpe, solo carne sin instinto asesino. La bestia semisólida gruñó, mordió y azotó, arrancando grandes trozos de carne muerta. Mientras tanto, el monstruo Luca agarró, tiró y abrazó al espíritu, tratando, tal vez, de absorberlo como lo había hecho con el Bantasaurio, pero sin éxito. Aún así, la lava hervía debajo de él, enviando nubes negras cargadas con el hedor de los cadáveres quemados. Por un momento parecía que tenían una oportunidad. Entonces el monstruo Luca agitó su brazo de una manera que ningún animal debería haber sido capaz de hacer. Fue un golpe deshuesado. Un puñetazo en espiral que el Fauces Pavorosas no pudo anticipar. El impacto pareció ondear a través de la forma del espíritu, aturdiéndolo por un momento. Parecía estar reconstituyendo su cuerpo espectral cuando la cosa estrelló ambos brazos sobre el dinosaurio fantasmal de un golpe feo y brutal, con todo su peso montañoso detrás de él. El Fauces Pavorosas simplemente se disolvió. La energía esmeralda se desvaneció y se mezcló con la alfombra de humo grasiento. Vivien observó, impotente, cómo el monstruo Luca salía de la fisura volcánica, con las piernas cubiertas de piedra negra humeante donde la lava se estaba endureciendo. Recuperando su paso, la abominación siguió adelante como si nada se hubiera interpuesto en su camino. «Se dirige hacia el camino del terror», pensó ella. «Con Jirina y los supervivientes de Dranith. Aún no habrán llegado a Bordelava. Tenemos que darnos prisa». Ya estaba colgándose el animarco sobre un hombro, pero se volvió para encontrar a Cheville mirándola desde la cresta, con una expresión ilegible en su rostro. ¿Darte prisa a dónde? ¿Para hacer qué? «Para retrasarlo y para sorprenderlo. Quizás esté herido», le dijo. Era una débil esperanza, pero era la única que tenía disponible en ese momento. Cheville escupió en la tierra negra. Mis cazadores están muertos o dispersos. Hemos perdido, amante de las bestias. Pero estás vivo, ¿no? Eres el gran cazador Cheville. ¿O acaso todo fue pura fanfarronería? Ladró una risa corta y mezquina, pero en ese momento, Vivien vio lo que había estado tratando de ocultar con tanto esfuerzo. Miedo. Sí, yo soy él. ¿Sabes lo que separa a un buen cazador de uno excelente? Saber lo que puedes matar y lo que no. Y diría que he aprendido cuál de esas categorías es ahora el capa de cobre. No hay nada más que podamos hacer, a menos que tu pequeño arco mágico tenga un monstruo aún más desagradable encerrado ahí dentro. Vivien dio un paso más cerca del hombre. Ella era más alta que él, y se cernía sobre él ahora. No puedo dejar que te vayas, Cheville. Te necesito. Tú conoces esta tierra y yo no. Por eso deberías seguir mi consejo y huir. Se volvió para mirar la forma descomunal del monstruo Luca, que ahora se retiraba lentamente de su vista. O estaba mirando más allá, hacia donde esos pasos atronadores llevaban a la abominación. Como si escuchara sus pensamientos, Cheville dijo: Hay cosas en esas montañas que hacen que la muerte parezca un acto de bondad. Si tienes que matarme, niña, entonces hazlo. Al menos la gente pondrá flores en mi tumba en lugar de no saber nunca que el gran cazador Cheville existió en absoluto. Rápida y afilada, Vivien deslizó el arco de su hombro y tiró de la cuerda. Una flecha verde fantasmal apareció colocada. Lo sostuvo. Señaló a Cheville, quien olfateó y miró hacia atrás, hacia la boca del cañón. Ella lo sostuvo ahí un momento más, la luz verde jugando en su rostro, antes de torcer su cuerpo y dispararlo directamente al cielo. La criatura que masacra a las capas de cobre sobre Jirina podría haber sido alguna vez uno de los grandes felinos de las llanuras de Savai. El revestimiento metálico que ahora cubría su rostro cobrizo y manchado con óxido verde y sangre roja hacía difícil estar seguro. Debajo de una pata del tamaño de una cabeza humana sostenía a un soldado inmovilizado contra el suelo, que luchaba débilmente contra las garras que se clavaban en su pecho. Sin pensarlo, porque si se permitía pensar, podría temer. Podría correr. Jirina se lanzó hacia adelante, golpeando la cara de la bestia con su espada.
golpeó el blindaje, enviando una terrible descarga a través de su brazo. Pero la criatura se apartó de la soldado y se abalanzó sobre ella. Se arrastró hacia atrás, esas incontables horas en el patio de prácticas, lo que le impidió tropezarse con sus propios pies por el pánico. Breed cabalgó por su izquierda, ante un gruñido del pirexiano. Su montura retrocedió y lo tiró al suelo. Jirina vio las bandas de músculo desnudo y en carne viva en el cuello de la criatura, tensas con un instinto depredador. Extrañamente, como muchas de las bestias de Ikoria, en esta distracción momentánea, clavó su espada en esos cables de carne. Luego tiró de su brazo hacia abajo, casi cortando la cabeza por completo. Aún así, la bestia se retorcía y se estremecía violentamente en el suelo, mientras los capas de cobre, armados con martillos de guerra, corrían para golpear a la criatura hasta convertirla en chatarra. Jirina limpió con cuidado la sangre y el aceite del borde de su espada, deseando que cesaran los temblores en sus manos. Solo registró débilmente el sonido de movimiento detrás de ella antes de que el segundo gato pirexiano la golpeara, arañando su armadura con garras y rasgando la parte posterior de su coraza como una lata. La sola fuerza derribó a Jirina. Su espada repiqueteó sobre las piedras y quedó fuera de su alcance. Se dio la vuelta justo a tiempo para que la parte delantera de su coraza atrapara una segunda garra, metal arrugado y doblado. Sintió que las puntas presionaban su pecho cuando el monstruo le gruñó. Una cinta de baba caliente aterrizó en su mejilla y comenzó a chisporrotear y a arder insoportablemente. No le llegaron palabras en lo que estaba segura que eran sus últimos momentos. Ella solo abrió la boca para gruñir. De repente, la presión sobre su pecho se disipó. Jirina pudo respirar de nuevo. Por encima de ella, la bestia gruñendo comenzó a aullar. Un horrible sonido de acero rechinando y doblando. Mientras se lo quitaban de encima, el monstruo, retorciéndose, fue levantando en el aire y debajo de él vio a su salvador. Un tigorila. Enorme, incluso para la especie, levantando al pirexiano como un trofeo ya reclamado. Con una increíble demostración de fuerza, el tigorila golpeó al pirexiano contra el suelo. Jirina escuchó huesos romperse. La cosa todavía tenía huesos aparentemente. Aún así trató de levantarse hasta que un hombre con un garrote de piedra redondeado le hizo una abolladura en la cara a la criatura y la tumbó de nuevo. Un sabueso extraño y resplandeciente saltó encima de él, tirando de los cables que corrían a lo largo de su espalda. Soltando todo lo que pudo, aparecieron más soldados clavando lanzas en el gato. ¡Aceite! Jirina recordó vagamente. Vivien le había advertido sobre el aceite. Podía ver manchas negras en los cristales anaranjados que sobresalían de los hombros del tigorila. «¡Mantén tu distancia!», ladró ella, empujándose sobre un codo. «¡No lo toques!». «¿Está herida, General Kudro?», dijo el hombre con el garrote, acercándose a ella. Uno de los vinculadores, recordó ahora. Haldan, pensó. Él y su gente habían estado vigilando el flanco este. «Estaré bien», murmuró ella, tomando su mano y poniéndose de pie. «¡El tigorila!». Sin embargo, mientras lo decía, los cristales comenzaron a brillar con una luz suave y el aceite pirexiano burbujeó y siseó, convirtiéndose en un humo negro enfermizo. En unos momentos fue como si la mancha nunca hubiera estado ahí. Haldan siguió su mirada. «Sí, yo tampoco entiendo en verdad. Esos nuevos cristales han crecido en muchos de ellos. Una especie de defensa natural. Supongo que no deberíamos sorprendernos», dijo Jirina. «Los monstruos de este plano siempre han estado un paso por delante de nosotros». Un grito ahogado se elevó entre la multitud detrás de ella, y Jirina se dio la vuelta, con la mano yendo al cinturón de su espada, todavía vacío. Sin embargo, no fue otro ataque. En el cielo, hacia el oeste, una delgada luz verde formaba un arco justo debajo de las nubes. «Vivien, y ese fanfarrón de Cheville». Jirina contuvo la respiración, esperando, observando. «Buenas noticias. Dame buenas noticias, por favor, por una sola vez, maldita sea. Necesitamos buenas noticias». Pasó un momento, agonizantemente largo, y luego la otra luz verde se arqueó en el cielo. Jirina sintió que toda la esperanza se le escapaba, burbujeando como el aceite. Esa fue la señal. Habían fallado. Luca venía en camino. «¡General! ¡General Kudro! ¿Se encuentra bien?». Breed se acercó corriendo, arrojando a un lado una lanza ensangrentada. «Bien», dijo ella, apenas un susurro. Luca estaba llegando. Los encontraría antes de que llegaran a Bordelava. Y luego... «General, la columna está esperando. ¿Deberíamos avanzar?», dijo Breed. Ella no había querido hacer esta elección. De todas las cosas en ese momento, pensó en su padre. Había sido un hombre cruel al final, un villano en muchos sentidos, pero tal vez en su posición no había forma de convertirse en otra cosa. «Esos eran exploradores», dijo. «Necesitamos cambiar de rumbo. Hay un atajo, quizás a 1 milla más adelante.
Un camino que conduce hacia el este. Será más fácil para los heridos y los ancianos, pero nos quedamos sin opciones. Breed saludó enérgicamente y salió corriendo a buscar su montura. Jirina se giró para encontrar a Haldan, observándola con incertidumbre. «Crecí en Rogrin», dijo Haldan en voz baja. «He tomado ya el Corcha muchas veces. Ese camino no conduce a Bordelava». Miró por encima del hombro, hacia el cielo, como si de repente le preocupara que se lo llevaran. Pero no había nada excepto esos portales rojos abiertos en el norte, casi fuera de la vista. «Estamos en el territorio de...» «Tranquila, general». Jirina lo enfrentó, deseando que su rostro permaneciera inmóvil. «Si quieres llegar vivo al anochecer, no dirás nada». ¿Es eso una amenaza? Es la verdad. Eso es todo. Jirina no esperó una respuesta. Recuperó su espada de donde yacía en el suelo, a unos metros de distancia, mirando su reflejo en el acero por solo un momento antes de volver a envainarla. El paso por el que los condujo Jirina era angosto y dentado, como los picos que se elevaban a ambos lados de ellos. Era más difícil estar seguro. Las piedras afiladas y desiguales que cubrían el camino arrancaron las ruedas de los carros y perforaron las suelas de las botas. Objetos que alguna vez se consideraron irreemplazables, tomados de Dranith mientras caía, ahora cubrían el suelo por donde pasaban. Cubiertos, ropa, muebles, reliquias familiares que habían sobrevivido a innumerables calamidades, ahora se desechan como basura. Mientras tanto, los refugiados mantuvieron una mirada cautelosa en los afloramientos de roca volcánica a ambos lados, esperando el próximo ataque. De lo único que se hablaba ahora, cuando se hablaba, era de Bordelava. ¿Habría suficientes camas? ¿Serían suficientes las cortinas de lava que ondean sobre los muros exteriores de la ciudad para disuadir a los pirexianos? ¿Cuánto más lejos estaba ahora? No muy lejos, siempre les aseguraba. El sol estaba abajo, teñido de un naranja sangriento por la neblina gaseosa que envolvía a Raugrin. Cuando la colina emergió del estrecho camino de la montaña, una cuenca de cristal negro liso. Las botas y los bastones resonaron casi melódicamente. La luz reflejada contra su superficie parecía mostrar un mundo de espejos, todos ellos convertidos en siluetas oscuras y sin rasgos distintivos. Cerca del centro de la cuenca había extrañas formas ovaladas, aparentemente hechas del mismo vidrio volcánico. Era un terreno extraño, pero al principio los refugiados simplemente se sintieron aliviados por el fin de la cercanía del paso. Solo cuando escudriñaron el horizonte empezó a sentirse incómodo. A todos los lados de la cuenca había pendientes suaves y empinadas. No parecía haber otro camino o paso disponible. ¿A dónde nos ha traído el general? Esto no es Bordelava. Tenemos que dar la vuelta. La gente susurraba. Jirina sintió que la multitud hervía a fuego lento, una manada al borde del pánico. Sabía que era su responsabilidad decir algo, pero en ese momento no le llegaban las palabras. Alguien la tomó del brazo. Era el vinculador de antes, Haldan. Tenemos que irnos de este lugar. Estas personas no pueden estar aquí. Ninguno de nosotros puede. Esto es... Fue interrumpido por un grito. Todo el mundo, ahora, estaba señalando la ladera lejana, donde algo muy parecido a una mano humana, aunque fuera de escala antinatural y enorme, tomó el borde de la cueva volcánica. El murmullo temeroso alrededor de Jirina se volvió repentinamente, terriblemente silencioso. Con movimientos pendulares y torpes, el monstruo de carne robada se arrastró por encima de las rocas. Luca era más grande y horrible que cuando Jirina lo había visto en Dranith. Su traje de carne fácilmente triplicaba su tamaño. Escamas y plumas salpicaban el vasto lienzo de su piel, y las piernas parecidas a troncos estaban cubiertas de trozos de piedra negra fundida y quemaduras espantosas y relucientes. Comenzó a arrastrarse por la pendiente, como una araña, doblando su anatomía imposible como la arcilla. Y esto rompió el silencio. De repente, el aire alrededor de Jirina se llenó de pánico. Gritos, llantos y llamadas de enojo llenaron el aire. La multitud había comenzado a retroceder hacia el estrecho desfiladero, pero eran demasiados, y la ruta de escape demasiado estrecha. «¡Se van a pisotear!», pensó Jirina. Trató de gritar por encima de la cacofonía enloquecedora, ordenándoles que se mantuvieran firmes. Nadie la escuchó. No estaba claro que alguien la hubiera escuchado. El monstruo había llegado al suelo de la palangana ahora. Lentamente se elevó sobre sus patas gruesas y destrozadas, y ahí, en el centro de su pecho, pudo distinguirlo débilmente. «¡Luca! ¡Mi prometido!». A través de la superficie de imponente terror, la carne ondulaba y se partía, dejando marcas de viruela. «No, esas no son marcas de viruela. ¡Son bocas!», pensó Jirina. ¡Cállense!, 1000 voces gritaron al unísono, y la palangana quedó en silencio.
La multitud detrás de ella se quedó inmóvil, demasiado asustada en ese momento para siquiera continuar su carrera enloquecida hacia la seguridad. Dranith, ciudad traidora, tu hijo pródigo ha regresado por ti. Las voces coincidían, pero no estaban perfectamente sincronizadas, haciendo extraños ecos entre sí cuando Luca entregó su mensaje. Perdono sus pecados contra mí. Les traigo un gran regalo. Dentro de Pirexia encontrarán una fuerza diferente a cualquier cosa que hayan conocido. Dentro de mí encontrarán la verdadera unidad y propósito. El monstruo Luca dio un paso adelante, enviando un temblor a través de la tierra. En algún lugar detrás de Jirina, un niño comenzó a llorar. Mano sobre mano, Vivien subió. Estaba cubierta de 1000 rasguños y magulladuras. La roca vítrea y endurecida le cortó las palmas de las manos y le hizo girar los pies, de modo que estuvo a punto de tropezar y caer una docena de veces. Nada de eso importaba. Ella siguió adelante. Vivien estaba a medio camino de la pendiente cuando escuchó las voces, todas hablando juntas como un terrible coro. Los había encontrado. Se tragó sus interminables dolores y molestias y siguió subiendo. Finalmente se impulsó sobre el borde del acantilado al que había escalado el monstruo Luca. Lo vio ahí, estirado en toda su espantosa grandeza, y al otro lado, lo que quedaba de Dranith, y Jirina en algún lugar entre ellos. Por un instante, la palangana se oscureció cuando algo pasó frente al sol. Una forma que se movía rápidamente por el cielo llamó la atención de Vivien. ¿Un águila? No, la forma del ala estaba mal para eso. Más cerca de las curvas coriáceas de un dragón. Eso, y era demasiado grande. Un grito partió el aire, y en él Vivien escuchó orgullo, hambre y pura furia territorial. Algo se abalanzó sobre las nubes, y ahora lo vio claramente. Badrock, el monstruo ápice de Raugrin. ¡Oh, Dios mío! ¡Se dio cuenta! ¡Estamos en su nido! Se lanzó hacia la mayor amenaza que se extendía por toda la cuenca, el titán pirexiano. Luca extendió un brazo, tomando al dragón felino en respuesta. En el último instante, Badrock se desvió hacia un lado, cambiando el impulso de todo ese músculo para que solo se desviara. Donde pasó una herida profunda, quedó en el brazo del monstruo Luca, desde la mano hasta el hombro. La carne se abrió, y fluidos innombrables se derramaron por el suelo muy por debajo. Badrock dio la vuelta y pasó a unos metros de donde Vivien estaba agazapada sobre las rocas. Un rugido de viento barrió detrás, casi derribándola por el acantilado. Esta vez, el monstruo Luca levantó ambos brazos, sosteniéndolos como un luchador, justo antes de que el monstruo del ápice lo alcanzara. Estos brazos se partieron por la mitad. Innumerables zarcillos de carne agarraron a Badrock. Los que arrancó con garras y dientes aterrizaron con golpes pesados y repugnantes contra la piedra lisa de abajo. Algunos, sin embargo, encontraron compra. Vivien observó cómo Badrock batía sus alas sin poder hacer nada, incapaz de levantar su propio cuerpo y la terrible masa del pirexiano adherido a él, poseyendo carne envuelta en la pierna de Badrock, avanzando poco a poco, casi como un líquido. Pronto cubrió las garras por completo. «Ni siquiera puede ganar», pensó Vivien, «incluso una bestia como esa». Sacó su arco con un movimiento de su brazo y colocó una flecha, tirando de ella hacia atrás. Si pudiera distraerlo, tal vez podría entregarle a Badrock la ventaja que necesitaba. El monstruo estaba luchando con el pirexiano ahora, lentamente siendo atraído centímetro a centímetro hacia él. Ella buscó un objetivo, pero el mismo Luca fue bloqueado por el depredador que golpeaba. Luego, en la luz que se desvanecía, notó un extraño brillo azul que salía de la boca del monstruo ápice. Badrock rugió de nuevo, esa feroz llamada animal y llamas tan azules que casi cubrieron el brazo del monstruo Luca. Todo lo que tocaron las llamas se consumió en un instante. No se quemó, sino que se borró. Todas las bocas que aún salpicaban la superficie del monstruo Luca comenzaron a gritar. Ese, Vivien estaba segura, era un sonido que nunca la abandonaría. Miles de voces gritando en idéntica agonía. De repente, fue como si la mayor parte del brazo del titán de carne nunca hubiera existido. Más llamas azules, chispeantes, brotaron de la boca de Badrock, recorriendo el flanco derecho de la cosa de pesadilla. Levantó un brazo para protegerse, pero las llamas devoraron con avidez todo lo que les dieron. El titán pirexiano se tambaleó hacia un lado, liberando a Badrock para retirarse, pero el depredador icoriano fue más rápido. Sacudió la cabeza hacia adelante, empujando ahora sin temor hacia el centro de la abominación, y arrancó un trozo de... No era carne, se dio cuenta Vivien. Luchando ahora en las fauces de Badrock estaba Luca, el verdadero Luca, o al menos lo que Nueva Pirexia había hecho de él.
Sin su corazón, el gigante de carne y huesos cosechados se tambaleó hacia un lado y cayó al suelo con la fuerza suficiente para hacer eco a través de los picos cercanos. Badrock batió 2 veces sus grandes alas y se elevó hacia el mismo borde del acantilado en el que se había posado Vivien. No estaba a más de 100 metros de la bestia, de la cosa que se retorcía y gritaba en su boca. En Dranith al menos le hubieran dado unas últimas palabras, pensó Vivien. Retiró una flecha espectral más y la puso en el centro de su pecho. Luego otra, y otra más. Dranith se había ido. Ahora estaban en la naturaleza y solo guardaban una ley: la supervivencia. Hombro con hombro con los demás supervivientes, Jirina observó cómo Badrock arrojaba el cadáver de Luca por la pendiente. Y así termina el capitán de las fuerzas especiales, pensó, y no sintió nada más que un extraño vacío donde podría haber encontrado tristeza o arrepentimiento. La gran bestia de Raugrin se elevó desde la cresta y aterrizó junto a la masa de carne flácida que quedaba, abrazándola con una última llamarada. Tan calientes que pueden quemar el recuerdo de algo, recuerda Jirina, que Luca le dijo una vez. En este caso, esperaba que eso fuera cierto. Badrock se volvió hacia la multitud reunida. Todo lo que quedaba de Dranith. Habían olvidado brevemente su terror al ver la batalla de los 2 monstruos. Ahora, mirando los ojos amarillos de Badrock, lo encontraron una vez más. Susurros, jadeos y gemidos se extendieron alrededor de Jirina, aunque nadie huyó todavía. Parecían, como pueblo, contener la respiración. Nuevamente ese brillo azul se elevó en la parte posterior de la garganta de la criatura. Entonces, agitando los brazos, corriendo frente a todos, estaba Vivien. «¡Espera!», dijo ella sin aliento. Hablando, se dio cuenta Jirina, al mismo monstruo del ápice. «¡Esperen!». La mirada de Badrock pasó sobre ella. Lanzó, pensó Jirina, al arco que aún sostenía en una mano. Luego estaba de nuevo en el aire. El viento de esas grandes alas susurrando sus ropas mientras se elevaba. Jirina casi cae de rodillas. Vivirían. Al menos por un poco más de tiempo, todos vivirían. «¡Nos usaste como cebo!», dijo alguien. Haldan, se dio cuenta Jirina, volviéndose hacia él. «¿Sabías que estaríamos atrapados aquí? Los heridos, los niños». «Sí», dijo Jirina, «lo hice». «Podríamos haber sido devorados por esa cosa o algo peor», dijo alzando la voz. «Podríamos haber perecido en los mismos incendios». Su furia había llegado a sus mejillas ahora, enrojeciéndolas. «Pero sobrevivimos». «No, no tenías idea de lo que haría ese monstruo». «En la guerra no hay certezas», dijo Jirina, sintiéndose muy cansada ahora. «¿No es suficiente con haber ganado? ¿Haberlos puesto a salvo? Tenemos que adaptarnos si queremos sobrevivir, tal como lo hacen los monstruos». «Deberías habernos dicho», alguien dijo en la multitud. «¿Qué clase de líder pone a su gente frente a un monstruo como ese?», dijo otro. «Era la única forma», pensó. «¿No pueden ver eso? Era la única manera. ¿No fue así? ¡Escúchenme!». Era Vivien, hablando ahora. «Bordelava todavía es una marcha de mediodía. Tendrán que caminar durante la primera parte de la noche. Hiciera lo que hiciera, Jirina les consiguió esta oportunidad. Con respeto por lo que has hecho», dijo Haldan. «Tú no eres uno de nosotros, y todo el peligro en el que entraste hoy lo hiciste por tu propia voluntad». «No soy un soldado, maldita sea». «Yo no soy uno de ustedes», dijo Vivien. Solo ahora Jirina podía ver cuán maltratada y mayugada se veía la mujer. No parecía tanto como para retrasarla. «Y no puedo reclamar el derecho de decirte cómo tratarla. Es tu plano, tu gente. Puedes destronarla o expulsarla, pero hazlo después de que haya sobrevivido a lo que se avecina». Haldan miró los espantosos restos de la creación de Luca, todavía ardiendo con llamas azules. «¿Qué viene?». En ese momento, una onda de trueno rodó por el cielo. Detrás de las montañas, otro agujero en el cielo. Era como los que se habían abierto sobre Dranith. De él, casi empujando, como un dedo esquelético, salió un zarcillo de metal blanco de tamaño imposible. Una rama. Los había llamado Vivien, aunque Jirina no podía imaginarse a qué árbol pertenecían. «Esto está lejos de terminar», dijo Vivien. «Hay un día difícil por delante todavía». Por un momento no supo de qué lado se rompería la multitud, pero no tenían energía para destrozarla en ese momento. Alrededor de Jirina, la gente comenzó a tomar sus cosas, a dar la vuelta a sus animales de carga y carretas, ayudándose unos a otros a medida que avanzaban. Observó cómo se preparaban mutuamente para lo que fuera que se avecinaba. Esto es lo que se habían ganado con su lucha de hoy: sobrevivir.
Otro día, otra hora, otro minuto. Habría un ajuste de cuentas. Jirina lo sabía. Un precio a pagar. Jirina levantó su propia bolsa. Cuando llegara ese día, estaría más que contenta de pagarlo.